bienvenidos a todos. Qué bueno tenerlo aquí. Yo entonces, avísenme porfa cuando esto se vea. ¿Sí? Ahí sí. ¿Está bien? Sí. Ya vamos a iniciar en modo presentación. Bueno, entonces, para los que no nos conocemos, yo soy Álvaro, soy cofundador de Quiltro. En Quiltro nos dedicamos a apoyar emprendimientos de innovación de impacto en etapas tempranas. Le ayudamos a validar y a hacer crecer su estrategia comercial, finalmente a que vendan, para que ojalá no se mueran, porque el 90% está muerto a los 3 años. Entonces, queremos que esas cifras cambien y para eso tenemos un enfoque de trabajo muy práctico, de acompañarlos en sus procesos comerciales y tomarlos de la mano y hacer que se hagan las acciones que se tienen que hacer, más que capacitación y cosas por el estilo. Y tenemos un enfoque también basado en evidencia. Pero de lo que les vamos a hablar entonces hoy es de algo que veo constantemente con los diferentes proyectos con los que me ha tocado colaborar en diferentes países, que se confunde mucho o no se utiliza o hay muchos errores y que tiene que ver entonces con la configuración del embudo de ventas y cómo eso llevarlo al CRM. Durante la presentación entonces les voy a estar hablando bastante del uso de CRM, que son técnicamente un CRM es una cierta metodología de clientes, pero acá lo vamos a estar hablando en relación más a los software. Entonces voy a hablarles bastante de uso de software, pero todo eso desde la experiencia práctica y desde cómo configurarlo desde el embudo de ventas. Si alguien tiene alguna duda puntual, más técnica, ahí vayan planteándola. La idea es que puedan salir dudas de acuerdo a lo que sea la experiencia de cada uno y las necesidades de cada uno para que esto realmente les sea útil, pero yo lo voy a enfocar más desde lo práctico a cómo llevar a cabo la configuración del embudo, sobre todo dentro del CRM, ¿vale? Entonces, me gustaría que vayan compartiendo, por favor, en el chat les voy a ir pidiendo que compartan su nivel de activación primero, que es un número de 1 a 10, donde un 1, o sea, un 10 es como están en el mejor momento de su vida y están con toda la energía en este momento, y un 1 es como, no sé, están a punto de tener un derrame cerebral o algo así, están a punto de morirse. Entonces, ¿cuál es su nivel de activación? ¿Qué les gustaría aprender de este taller? Eso me va a ayudar entonces ahí a ir reenfocando ahí en vivo también de acuerdo a lo que sean sus necesidades este taller. Y también si un emprendimiento es B2B o B2C, es decir, si le venden a empresas o a personas, tal vez le venden a gobierno, es un B2G. Por ahora enfoquemos eso como un B2B igual, porque para lo que vamos a estar hablando es bastante similar. Y si utilizan algún CRM y si utilizan cuál, ¿vale? Cuéntenme porfa ahí todos los que quieran dentro del chat, por favor, eso, y vamos a ir a partir de eso pudiendo enfocar más, porque yo creo que les podría estar hablando como 10 horas de esto, pero tenemos mucho menos tiempo, así que la idea es que salgan las cosas que les sean más útiles, ¿vale? Así que no se peleen por llenar el chat, pueden ir escribiendo, porfa. Y por mientras entonces les voy a seguir ahí contando. Bueno, lo que tenemos en pantalla entonces es un extracto de lo que es nuestro embudo de ventas de Quiltro dentro de el CRM. Ya nosotros específicamente utilizamos HubSpot, ahí les voy a contar un poco más específica de diferentes opciones de CRM, de diferentes software. Nosotros utilizamos HubSpot y por lo que les quería partir mostrando este embudo de venta, que el embudo de venta, entiéndase, son las embudo de venta o pipeline dentro de lo que es la lógica de CRM, son las diferentes etapas en las que vamos a tener configurado el proceso de venta, es decir, por todas las etapas por las que va a pasar un prospecto de cliente, un potencial cliente, hasta convertirse en cliente, y a partir de eso lo vamos a ir clasificando. Entonces, en este caso, están todas estas etapas, ahí están divididas, pero sería como la secuencia completa. Como pueden ver, nuestro propio proceso comercial tiene bastantes etapas y esas etapas entonces van a ir definiendo acciones concretas. Entonces, lo que desde ya quiero destacar, porque les voy a pedir ahí un ejercicio para que necesito que entiendan esto un poco, es que estas etapas
deberían ser de acciones prácticas. Desde que yo tengo el primer contacto con un cliente o un potencial cliente, hasta que se transforma en cliente o incluso hasta que ya estoy estableciendo una relación más de largo plazo con ese cliente. Eso es un poco diferente a las etapas del proceso comercial. En un taller anterior que yo también hice, que si no lo han visto pueden buscar ahí la grabación en el canal de YouTube de Quiltro, están entonces, ahí yo les hablaba de etapas estándar más o menos de un proceso de venta, lo que es importante considerar en cada etapa y todo. Entonces, lo que no quiero que nos confundamos, porque esa es una confusión muy típica, es que las etapas de mi proceso comercial son lo mismo que las etapas del embudo de ventas o del pipeline dentro de mi CRM. Deberían estar completamente relacionadas, obviamente, pero las etapas del embudo, mi recomendación es que siempre la piensen de una lógica práctica, es decir, las etapas del embudo de ventas dentro de mi pipeline deberían ser como acciones muy concretas, un paso a paso. Entonces, lo normal es que si a lo mejor dentro de mis etapas de mi proceso comercial tengo 5 etapas, eso a lo mejor al llevarlo a un pipeline van a ser 8 o 10 pasos diferentes, porque cada una de esas etapas probablemente se va a dividir en pasos diferentes. Eso también va a ser diferente si es un B2B o un B2C. En el caso de las etapas, en esa capacitación, si no lo han visto también, yo les hablaba de que puede ser que en un mismo momento, en B2C sobre todo, cuando le vendemos a personas, pasa mucho que en un mismo momento, en un mismo punto de contacto, a lo mejor sucedieron 2 o 3 etapas en ese mismo momento, como secuencialmente, o a partir de una sola acción pasaron varias cosas al mismo tiempo. Cuando le llevamos al pipeline deberían ser acciones concretas. Entonces, si sucedieron 3 etapas en un solo momento, dentro del pipeline ese momento es uno, porque en el pipeline deberíamos estar hablando de momentos, de acciones, ¿ya? Porque si no, el tipo de métrica o de resultados que vamos a poder obtener o para lo que nos va a servir esto no va a funcionar bien. Entonces, lo otro son etapas de un proceso, de las cosas que tienen que ir pasando desde la lógica, que es súper importante entenderlas, tenerlas modeladas específicamente para mi proceso comercial, estar monitoreando cuáles son los resultados de esa etapa, pero eso es un poquito diferente a cuando hablamos del embudo de ventas en el CRM. Entonces, entendiéndose esto, les pido, bueno, ahí de Soquimat decían que actualmente lo realizan con Excel y venden B2B, ya, excelente. Entonces, un Excel perfecto. Lo más preocupante es cuando alguien me dice que no lleva registro de nada en ninguna parte, ¿no? Eso ya es como una situación un tanto preocupante, la verdad. Entonces, un Excel de alguna forma es una suerte de CRM, solo que no es una herramienta que esté optimizada para llevar un CRM a cabo y por lo tanto va a tener ciertos problemas llevarlo en un Excel, pero es una opción completamente, ¿vale? O también muchas veces veo proyectos que llevan su CRM en Trello, por ejemplo, que Trello es un sistema de gestión de tareas específicamente, no un CRM, pero puede servir para ocuparlo de CRM. Sí, entonces, mientras tengamos un registro, eso es válido. Lo importante es que ahora vamos a entender ciertas ventajas y desventajas. Entonces, lo que les quiero pedir es que, porfa, también durante la presentación, sí o sí, anoten su embudo de ventas, ¿vale? Lo que ustedes crean, no, o sea, como lo que yo les mostraba anterior, pero el de ustedes, ¿vale? No copien este porque no les va a servir. Probablemente su embudo es un poco diferente. Lo que ustedes crean y eso en un ejercicio al final entonces del taller, les voy a pedir a quien quiera, que es una gran forma creo de aprovechar la instancia, que lo pueda compartir y lo vamos a revisar un poco de si eso está cumpliendo la lógica y todo. Entonces durante el mismo taller a lo mejor les van a ir surgiendo a ustedes mismos correcciones sobre eso que planteen, pero porfa pesquen papel y lápiz o el teléfono, en el mismo computador, donde sea, pero anoten cuál serían las pasos que tendría su embudo de venta, las etapas de su embudo de venta, de su pipeline, para que podamos irlo revisando, ¿ya? Entonces, les encargo esa misión y vamos a entrar en materia. Entonces, bueno, contexto general, un CRM, entonces, es un sistema de gestión de relaciones con el cliente.
Entonces, es importante que, como les decía en el principio, técnicamente hablando es una cierta metodología, no solamente una herramienta, un software. Pero para lo que vamos a estar hablando ahora, vamos a estar hablando más de la herramienta. Entonces, no es solamente una base de datos, yo no estoy gestionando mi relación con el cliente, simplemente tengo la base de datos de los clientes, el mínimo esperable, pero un CRM es más que eso. Entonces un sistema estratégico para organizar, automatizar y sincronizar las interacciones con los clientes. Algo que quiero recalcar desde ya es que es importante, como en todo un poco, pero cuando implementamos un CRM más aún, ir de menos a más, ¿vale? Sus proyectos, algunos tienen muy poquitos clientes a lo mejor, algunos ni siquiera a lo mejor tienen clientes, están pensando y están aquí porque les interesa ver cómo van a gestionar cuando ya tengan los clientes, y otros a lo mejor sí ya están con unas ventas constantes, están creciendo, se les está empezando a ir de las manos y por eso están pensando en un CRM. Entonces, esas son diferentes situaciones y deberíamos plantearlo de forma diferente. Entonces, lo mínimo es como tener algún sistema de registro, en este caso a lo mejor el uso de algún software que nos permita tener ordenada nuestra información de los clientes y de la relación con esos clientes. Y después podemos ir avanzando en ciertas cosas. Entonces aquí una de las cosas que dice es automatizar. Yo les recomendaría automatizar lo mínimo al principio y en la medida en que van teniendo validaciones, es decir, que ustedes ya tienen una experiencia haciéndolo manualmente, van automatizando. Pero lo que quiero poner aquí de relieve, porque lo veo suceder todo el tiempo, es que no lo atrape la herramienta. Es decir, a veces empezamos a hacer acciones o a configurar nuestros procesos, a configurar nuestro trabajo incluso, en base a la herramienta. Como que de repente estamos explorando y llegamos a un CRM, lo instalamos, decimos, oh, que está bueno esto, y empezamos a explorarlo, ay, tiene tal herramienta para hacer no sé qué, y terminamos haciendo esas acciones porque el CRM tenía una herramienta para hacer esa acción. Entonces, ese es un camino que lleva a muchos problemas, porque básicamente nos está como mandando la herramienta, y la herramienta es como, no sé, pues no porque yo tenga un martillo y clavos en mi casa, me voy a poner a martillar y a clavar clavos por todas partes, ¿no? La herramienta está ahí para cuando yo la necesite. Entonces es importante que hagamos las cosas manualmente en un principio. Mi recomendación es esa, y eso nos va a permitir ir teniendo aprendizaje y después decir, necesito tal cosa. Así como si estuviéramos construyendo, que aquí necesito clavar, entonces necesito un martillo, y luego ejecutamos un martillo, ¿ya? Eso de partida. Bueno, ¿por qué es importante un CRM? Entonces nos va a permitir organizar, centralizar entonces toda la información de los clientes, nos va a permitir hacer más eficiente en la medida que vamos pudiendo automatizar ciertas tareas, pero sobre todo también en la medida que nos va a permitir la colaboración. Si tienen más de un miembro en su equipo, si tienen cofundadores, etcétera, pasa que a lo mejor alguno está de vacaciones o hay que llevar algo con ese cliente y no sabemos quién es ese cliente, qué pasó con él, qué ha conversado mi socio con esa persona, etcétera, y por lo tanto no podemos no podemos colaborarnos si no tenemos el acceso a esa información. En ese sentido, una de las mayores virtudes de un CRM, y que un Excel es prácticamente imposible hacerlo, es que nos va a permitir tener un historial del cliente, tener una trazabilidad de todo lo que de todos los puntos de contacto que yo he tenido con ese cliente, de qué se habló en cada momento, un historial infinito eventualmente. Entonces, en un Excel yo no puedo tener un historial infinito, por formato básicamente, después no me voy a entender con qué pasó en cada momento, etc. Esa es una de las principales ventajas versus a llevarlo en como sistemas que son para bases de datos. Nos va a permitir el crecimiento en la medida que vamos a poder mejorar la experiencia del cliente, aumentar las ventas, en el sentido de que es prácticamente imposible manejar volúmenes de clientes y un proceso bien establecido sin tener una herramienta que me permita manejar ese volumen, como las cosas se te empiezan a escapar de las manos sí o sí. Y lo último es datos clave, y también creo que esto es una de las cosas más importantes, que ahí dice que las empresas que ocupan CRM ven un aumento promedio del 29% en venta, y eso es básicamente porque funcionan mejor. O sea, una de las cosas más importantes que nos va a permitir el CRM, que es también casi imposible hacerlo si no, es tener una visión clara de los datos de mi proceso.
y de esa forma identificar dónde están los cuellos de botella, dónde tengo que poner atención, porque si no me pongo, no sé, a lo mejor hay un momento donde yo les hago la presentación de venta y de repente yo digo, puedo empezar a mejorar esa presentación de venta. Y si de repente pongo aquí un video en la presentación de ventas, eso va a ayudar a que venda más y no sé qué. Ya, pero si veo los datos de mi CRM, a lo mejor yo no tengo ningún problema en la presentación de venta y en el cierre de la venta. A lo mejor mi cuello de botella está en encontrar nuevos prospectos, en las primeras etapas del embudo. Entonces, debería destinar mi tiempo y mi esfuerzo a solucionar los cuellos de botella de esa primera etapa del embudo y no de la etapa de cierre, por ejemplo, o al revés, ¿no? Entonces, es súper importante que vayamos teniendo datos y en base a eso vayamos configurando. Yo debería en algún momento llegar a tener una definición de las etapas de mi proceso y cuál es la tasa de conversión de esa etapa. Es decir, con los que me reuní por primera vez, por ejemplo, si son un B2B, probablemente van a tener reuniones. Entonces, me reuní por primera vez, ¿cuántos de los que me reuní pasan a la etapa de a lo mejor pedirme una cotización, por poner un ejemplo? Entonces yo debería tener una idea, un porcentaje, y al 50% pasa de esa etapa a la otra. Ese es un punto de partida, después voy a poder irlo monitoreando con el CRM, ver si eso es verdad o no es verdad, y si de repente esos datos empiezan a cambiar, y por lo tanto dónde debería mejorar. Entonces, podemos tener diferentes enfoques de CRM, tampoco quiero que se líen mucho con esto, pero hay CRMs que tienen un enfoque más marcado en una cosa o en otra, entonces hay hay CRMs con un enfoque operacional, que entonces nos van a permitir sobre todo automatizar más procesos, un enfoque analítico, cómo recopilamos datos y analizamos esos datos para las tomas de decisiones, cómo podemos colaborar entre toda la empresa. Ahora, prácticamente todos los CRM permiten todas estas cosas, solo que algunos están como más cargados a eso. Yo les recomendaría en un inicio ocupar un CRM que les resulte fácil de utilizar solamente lo que necesitan. Por ejemplo, en algún minuto a lo mejor no sé, se les va a hacer complicado sacar, si están utilizando HubSpot, por ejemplo, que están queriendo sacar las métricas de lo que pasó en cada etapa. Bueno, HubSpot también le ofrece la posibilidad de exportar como toda la base de datos del pipeline con las respectivas datos de proyecto en cada etapa y por lo tanto pueden en un Excel con tablas dinámicas hacer el procesamiento de eso y sacar sus propias conclusiones y hacer todo el análisis que quieren. ¿Lo pueden hacer dentro de HubSpot? Sí, pero a lo mejor en un principio se van a enredar. Entonces lo que quiero decirles con eso es no nos enredemos con la herramienta, sino que enfoquémonos al proceso y qué es lo que eso nos va a permitir. También, por ejemplo, si una recomendación es ahí en el analítico se nombra Salesforce. Salesforce es un CRM maravilloso, pero yo diría que está mucho más enfocado en grandes empresas. Entonces, llega a ser demasiado complejo, ¿no? Un CRM que les recomendaría si ustedes son una startup, básicamente. Si en algún minuto ya están muy avanzados, sí, Salesforce puede ser muy bueno, una solución todo en uno para la empresa. Entonces, ejemplo de CRM, ya les hablaba de HubSpot. HubSpot es un muy buen CRM B2B, yo diría, porque, por ejemplo, tiene las ventajas de que el sistema de registro de los mails funciona muy bien. La mayoría de los CRM van a tener herramientas para integrarse a nuestro otro sistema por los que nos comunicamos con los clientes y que automáticamente entonces queden esas comunicaciones registradas. Es decir, que cada vez que yo envío un mail, un cliente me responde un mail, yo no tenga que estar registrando ahí. Incluso con WhatsApp, etcétera, se pueden integrar y así queda todo el historial. Cuando yo voy a ver a ese cliente dentro del sistema, puedo ver todo el historial de forma automática que quedó todo ese registro. Entonces, HubSpot en particular tiene como bases de datos muy grandes de empresa y normalmente yo le doy un dominio, el nombre de la web de una empresa y va a asociarme mucha información de base que HubSpot tiene. Y tiene muchas cosas, es bastante intuitivo, pero para B2C no sé si lo recomendaría tanto, ¿vale? Entonces, en B2C, bueno, ahí hay un ejemplo de HubSpot, de un embudo de ventas de HubSpot. Estas son las etapas de las que le hablaba antes son precisamente cada una de las que aparecen acá, ¿no? Así como cada una de estas, entonces es una etapa de las que yo en un inicio les mostraba como
las etapas del embudo de venta de Kiltro. Cada proyecto entonces va a tener su embudo de venta. Esto es una vista, un pantallazo de cómo se debe ver dentro de HubSpot en la vista Canva, que es la vista como por etapas. Entonces, la gracia es que yo después puedo arrastrar tarjetita por tarjetita e irlo haciendo pasar de una etapa a otra con bastante facilidad y visualmente ya saber cuántos prospectos tengo en cada etapa. Entonces, en el caso de B2C, le recomendaría el CRM de Meta, que bien integrado, es un CRM bastante básico, tiene bastantes limitaciones, hay CRM con los que se pueden hacer cosas muchísimo mejores, pero si ustedes están partiendo, es un CRM muy bueno porque con muy poco esfuerzo de configuración lo van a tener de forma como automática casi funcionando. Entonces, si ustedes reciben clientes principalmente de Instagram, de WhatsApp, son sus principales canales de primer contacto, les recomiendo ocupar el CRM de Meta que viene integrado dentro de la plataforma, solamente hay que activarlo y automáticamente cuando ingresa un mensaje por Instagram, por ejemplo, queda registrado dentro del CRM y uno ya puede empezar a moverlo. Entonces así es más o menos como se ve el CRM de Meta lo pueden encontrar dentro del centro de trabajo de Meta. Bueno, Meta tiene tiene el administrador de anuncios, tiene muchas cosas, entonces dentro del centro de trabajo hay una parte que es como Lead Center y ahí básicamente pueden activar, empezar a utilizar ese CRM que viene integrado. De base les va a dar como algunas etapas. Ustedes aquí pueden configurar otras etapas, ponerle los nombrecitos que quieran, de acuerdo a sus etapas, y los prospectos entonces los van a ir haciendo pasar de una parte a otra. Ahí, por ejemplo, se ve que esto tiene una marca que completó el formulario. Le podemos poner marca y categorías de etiquetas para ir diferenciando los prospectos que a lo mejor nos dicen una cosa, la otra, para marcar objeciones, para marcar procedencias del leads. En ese sentido es más limitante que otro tipo de CRM, pero si lo saben utilizar y lo utilizan como funcionalmente, utilizando sobre todo las etiquetas para marcar cosas, es bastante útil y en esta parte, que es como lo que se ve al lado, van a poder dejar notas, la fecha de la siguiente acción y de esa forma ir gestionando. En sí, lo que cualquier CRM nos debería permitir es que saquemos las cosas de nuestra cabeza, ¿no? O sea, obviamente no podemos tener la base de datos en nuestra cabeza, eso es obvio desde base, pero tampoco que tengamos las siguientes acciones en nuestra cabeza. O sea que es como, yo a veces estoy con fundadores a los que les empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa con tal cliente? Y no está anotado en ninguna parte, o sea, me lo dicen desde lo que lo tienen en la cabeza, ¿no? Entonces ya, si estamos manejando, no sé, hasta 10 prospectos, bueno, eso puede llegar a funcionar. No es lo ideal, pero puede llegar a funcionar. Pero si estamos manejando 100 prospectos, eso es imposible que funcione. Entonces la idea es que nos saquemos las cosas a nuestra cabeza y las llevemos acá. Entonces, acá también algunos otros ejemplos de CRM, ya entonces les conté de HubSpot, les conté del CRM Meta, que serían los que yo más recomiendo si es B2B por un lado y si es B2C por el otro, pero hay infinidad de opciones, la verdad. Estos son algunos de los más conocidos. Salesforce, como les decía, yo lo recomiendo solo cuando están en etapas muy avanzadas, porque si no puede llegar a ser muy complejo. El CRM de Zoho puede ser una buena opción, sobre todo si, por ejemplo, ustedes tienen sus mail en Zoho, que para los que no los conozcan, Zoho es como una copia de Google hindú. Y tienen como 800.000 software de un montón de cosas. Tienen un gestor de mail también. Y les dan, si no me equivoco, 5 cuentas gratuitas al principio de mail, que así como si ustedes quieren tener un mail con su dominio, y por ejemplo en Google tendrían que pagar por cada usuario, Zoho les da hasta 5 gratis, entonces ya tienen el mail en Zoho, pueden ocupar el CRM en Zoho gratuitamente también hasta cierto límite, y es bastante funcional. A mí no es de mis favoritos, pero es bastante funcional. Monday es uno de los que no lleva tanto tiempo, pero hay como creciendo mucho en el mundo. En Centroamérica se utiliza mucho, que siempre cuando conozco proyectos de México, de Colombia,
me dicen que están ocupando Monday. Pero bueno, estas son algunas de las opciones, hay muchísimas, solo evalúen de acuerdo a lo que sea más coherente para la etapa en la que estén. No que tenga tantos excesos de cosas extra, pero lo que ustedes necesiten que haga, que lo haga bien, que sea fácil, que la opción gratuita también les permita a lo mejor ya hacer lo que necesitan hacer. Si en el futuro quieren crecer, van a necesitar a lo mejor una opción de pago. Por ejemplo, HubSpot les da una opción gratuita que está bastante bien. Después, si uno necesita crecer, ya se empieza a poner caro incluso, pero con la opción gratuita se puede trabajar. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿cuál es como la lógica básica? Aquí, el CRM que sea, yo a veces me encuentro con proyectos que me dicen, no, estoy ocupando X CRM que yo nunca había visto en mi vida porque de verdad hay infinitos CRM, pero la lógica básica para entender la lógica de trabajo con un CRM es siempre la misma, que puede variar un poco en cómo está presentada, pero es la misma, que tenemos contactos, empresas y negocios, que entonces tenemos personas dentro de la base de datos, toda la información de las personas, todo lo relacionado a las personas. Luego tenemos empresas, que son la organización a la que pertenece la persona. Si estamos ocupando un enfoque B2C o el mismo CRM de Meta, no tiene la lógica persona, porque es como contacto y persona, incluso contacto persona y negocio está como fusionado ahí, pero en la mayoría de los CRM va a existir esa separación. Y negocios, que es la parte que más nos va a interesar para lo que estamos hablando ahora, que es configurar el embudo de ventas. El negocio es el pipeline, es la parte, en algunos se llama negocio, en algunos se llama directamente pipeline, en otros embudo, lo van a ver con diferentes nombres, pero siempre va a ser la parte en donde vamos a tener los negocios, los tratos posibles que esté manejando con algún contacto o empresa en específico. Una empresa, yo puedo tener más de un negocio con una misma empresa, porque a lo mejor estoy hablando con diferentes áreas y tengo diferentes negocios con una misma empresa, como con posibilidades de cerrarse. Y puedo tener varios contactos dentro de una misma empresa y también por lo mismo es importante que siempre todo quede bien asociado, porque así cuando yo estoy intercambiando mail, por ejemplo, con la persona de X área, se van a registrar en el negocio correcto si tengo bien configurado la asociación entre contacto, empresa, negocio. Esto es la lógica que tienen que entender. De verdad que si entran a cualquiera de estas herramientas, es muy intuitivo entender cómo se conectan los contactos, las empresas, cosas que se pongan a explorarlo un poco y lo van a encontrar. Entonces, no me voy a tener ahora en la parte técnica porque lo importante es que entiendan la lógica y van a entender que buscando la herramienta frente a la que estén, cómo utilizarlo. Lo importante de mi recomendación es nos centramos en los negocios y es importante que quede bien la configuración de ese negocio. Debería estar conectado a una empresa, por lo menos si son B2B, a una empresa y a contactos dentro de esa empresa. ¿Vale? Uno puede a veces crear un negocio que no esté conectado a nada, sí también se puede, y puede ser funcional, pero para que los registros queden bien, lo ideal es que esté conectado. ¿Cuáles son los datos que nos van a importar? Vamos a tener como... En todos los CRM vamos a tener ciertos datos, cierta información relacionada al contacto, a la empresa y al negocio. Entonces, con datos típicos que yo puedo registrar en relación a un contacto, a lo mejor la fuente, de dónde apareció, llegó por Instagram, llegó porque alguien lo refirió, por dónde llegó. El puesto, la industria, ciertas preferencias, en el caso de la empresa, el tamaño, etcétera. Y en el caso del negocio está el valor del negocio, la fecha de cierre, con eso el CRM normalmente me empieza a hacer proyecciones. En la mayoría de los CRM estos campos son personalizables, incluso entonces yo puedo crear propiedades, puedo elegir entre las muchas propiedades que el CRM probablemente tenga por defecto, cuáles quiero llenar o cuáles quiero que aparezcan, y puedo crear nuevas. Entonces, yo les recomiendo que no se enreden llenando todo lo que el CRM les plantea, así cuando ustedes crean un contacto y les va a plantear a lo mejor 20 campos. No se preocupen de llenar todos esos campos, eso no es lo importante. Definan cuáles son los campos importantes para ustedes. Y puede que hayan campos importantes para ustedes que no están ahí por defecto en el CRM. Y ustedes pueden configurarlo para que aparezcan o van a tener que crear el campo. ¿Vale? En el caso del negocio, lo que siempre es
más relevante, yo les diría, para facilitar después los análisis, no es lo ideal en el largo plazo, pero en la etapa en que probablemente la mayoría esté, es muy funcional, que se centren en que la información del negocio esté muy bien. Entonces, más que tener a lo mejor la fuente del lead en el contacto, yo les diría tengan la fuente del lead en el negocio. ¿De dónde salió ese negocio? Más que el contacto. Ese negocio vino de una campaña que hice no sé dónde, ese negocio vino de unas acciones de mail, ese negocio vino de que, no sé, yo fui a tal evento y en ese evento me lo dieron. De donde sea que ahí en el negocio exista la propiedad sí o sí de la fuente. También la otra propiedad que sí o sí les diría que debería existir es la objeción para cuando avanzan más cuando ya ustedes le presentan una propuesta, cuando de alguna manera ya hubo la interacción de la venta como tal, es oro puro saber qué fue el que no cerró, saber por qué no cerró. Porque le pareció muy caro, porque estaba viendo otras opciones, porque no era el momento ahora, porque le daba desconfianza. También ese es otro tema que ya haremos un taller en sí mismo de eso, de manejo de objeciones y de todo el tema, pero lo que sea que estén entendiendo como que es la objeción, deberíamos tenerla registrada porque esa información es oro. Y si ya tienen un proceso comercial que ya tiene más experiencia y está funcionando, tener las fechas de cierre y el valor del negocio también está bueno para tener como una cierta proyección de, yo en tanto tiempo más debería tener tanta plata ganada porque tengo tantos prospectos dentro del embudo. Ahora, en un inicio, eso es paja molida porque lo que sea que pongan ahí, 99% de probabilidad de que no va a ser cierto, entonces es una funcionalidad que en un inicio les diría que no hay que prestarle atención. Y lo que sí también es súper importante, la fecha de la siguiente acción. Entonces, la idea es que, y de ahí yo les voy a compartir una vista ahí de HubSpot en vivo, pero la idea en cualquiera de los CRM es que yo no esté pensando todo el tiempo, cada vez que estoy frente al CRM, esté pensando en a lo mejor los 100 prospectos que tengo ahí dentro del CRM, sino que pueda confiar en que la información está bien del CRM y por lo tanto hago filtros. Y uno de los filtros que es lo ideal poder hacer es en base a la fecha de la siguiente acción. Entonces yo filtro y si la fecha de la siguiente acción ya pasó o es hoy, yo sé que tengo que hacer una acción ahí. De todo el resto no me preocupo porque están ahí en sus procesos, no es el momento de hacer nada. Porque si no caemos en esto de estar revisando prospecto por prospecto y si son 100 eso es mucho trabajo. Entonces, eso es muy importante. Tips aparte, como en HubSpot en particular, en la versión gratuita, es bien restringido lo que te muestra. Miren, voy a volver a la vista de HubSpot acá. Es muy restringido lo que te muestra en las tarjetitas. Yo cada uno de estos es un prospecto, yo los puedo como pinchar y abrir la vista de todo el prospecto que va a tener mucha información. Pero lo que te muestra así como de forma visible es súper restringido. Pero siempre por defecto te muestra la fecha de cierre, que eso que aparece ahí en cada uno. Entonces ahí tips, yo les recomiendo y lo hacemos mucho, es utilizar la fecha de cierre como si fuera fecha de siguiente acción, no fecha de cierre realmente. Que la fecha de cierre sería cuando yo espero que ese prospecto, si sale todo bien, se transforme en cliente, que a lo mejor en 5 meses más. Les recomiendo utilizarla, no va a cambiar el nombre, va a seguir poniéndose ahí como fecha de cierre, pero ustedes saben que la están utilizando no como fecha de cierre, sino como fecha de siguiente acción. Entonces, si yo pasé ese prospecto a la etapa de hacerle seguimiento, porque ya tuvimos una presentación de propuesta y me quedo de decir de que tenía que conversarlo y no sé qué, y quedamos que en 2 semanas más íbamos a conversar de nuevo, yo le pongo aquí, cuando lo pasé a esa etapa que corresponde, le pongo la fecha de cierre de 2 semanas más, y por lo tanto ya descanso en que eso está ahí. Cuando yo haga mi revisión semanal, bisemanal, diaria de mi CRM, sé que entonces me va a aparecer ahí, es hoy, ya llegó el momento de hacerle seguimiento. Entonces, es importante que eso nos va a permitir también que tema de propietarios. También normalmente ese es un campo por defecto en casi cualquier CRM, y es que los negocios, bueno, todos los negocios, los contactos, la empresa, todo va a tener un propietario. Por defecto, queda el propietario de quien creó, en cualquier CRM queda por defecto el quien creó ese negocio, si estamos hablando de negocio.
Ahora, es importante que lo manejemos de una forma estructurada, es decir, si mi socio es el que está llevando la relación con ese cliente, el propietario de ese proyecto, de ese negocio, debería ser mi socio. Y así, por tanto, si yo también tengo 100 prospectos en mi CRM, y a lo mejor son 50 nomás los que estoy llevando yo a la hora de ir a hacer mi tarea ahí diario, semanal o cuando sea que la haga, voy a ver los que me corresponden a mí, no voy a estar pensando en esto, ¿vale? Y por lo tanto también si las cosas salen bien o salen mal, hay un responsable. Y bueno, lo de la fecha de próxima acción era lo que ya les comentaba, ¿vale? Esos son tips importantes. Esto nos tiene que ayudar a que nos saquemos la presión de la cabeza, porque si no el proceso comercial, sobre todo cuando estamos ya teniendo un proceso comercial en operación, o sea, esto es algo que se está haciendo todo el tiempo estamos encontrando nuevos prospectos, están entrando en nuestro embudo, estamos teniendo reuniones, o sea, un B2C, estamos haciendo campañas y cierran nuevos clientes, etcétera, se va a volver inmanejable. Y no pueden estar todo el tiempo pensando en todo. Entonces el CRM nos tiene que ser esa cosa en donde nosotros descansamos. A mí, por ejemplo, me pasa con la agenda. Así como yo descanso en mi agenda. Si no está en mi agenda, no existe. No me preocupo. Así. Entonces esto tiene que ser lo mismo a nivel de los clientes. Bueno, la configuración del embudo. Que aquí ya entramos en materia de lo que nos convoca principalmente. Y entonces el embudo del pipeline dentro del CRM va a representar entonces las etapas por las que van a avanzar el prospecto hasta convertirse en cliente. Y como dice ahí, cada etapa debería tener una acción y criterios específicos para avanzar. Entonces, eso es como el error más común que veo a la hora de configurar un pipeline, que es que se construyen etapas en relación, por ejemplo, típico que veo que hay alguna etapa que dice reunión de presentación de cotización. Y es como la reunión de presentación de cotización, si bien dentro de las etapas de nuestro proceso de venta está perfecto, dentro de las etapas del pipeline no tiene sentido. Porque la reunión de presentación de cotización es un momento. Entonces, yo cuando esté frente al CRM, yo no voy a estar frente al CRM durante la reunión. Yo voy a estar frente al CRM antes de la reunión o después de la reunión. Por lo tanto, la etapa correcta es reunión de presentación de propuesta agendada, por ejemplo. Entonces yo sé que si está ahí, no hay que hacer nada, hay que esperar a que se concrete porque ya está agendada. O una etapa anterior a eso, coordinando agenda de reunión de presentación de cotización, que sé que si está ahí, tengo que irle haciendo seguimiento hasta que logremos coordinar esa agenda. O si ya sucedió la reunión, entonces voy a hacerle seguimiento, coordinando siguiente reunión, seguimiento de objeciones, lo que sea. Pero lo que estoy tratando de que entiendan es que debería ser una acción práctica. No puede haber una etapa que me diga algo que no significa nada en términos prácticos, o sea, no significa ninguna acción, ¿vale? Porque si no, no me sirve básicamente en el embudo. Y yo mismo no voy a saber qué hacer con ese prospecto cuando está ahí. Y lo contrario, que es el otro extremo, que es como que signifique más de una cosa. Entonces a veces veo también etapas que es como, ya, pero eso significa que le tienes que escribir para hacerle seguimiento, eso significa que ya está ok, ¿qué significa que esté en esa etapa? Entonces tiene que ser algo muy claro, una sola cosa. Si está en esa etapa hay que realizar tal acción. Entonces no le tengan miedo a tener bastantes etapas, como si las etapas están bien organizadas, van a ayudarnos. Si tenemos etapas muy genéricas, no nos va a ayudar tanto. Ahora igualmente eso se va logrando con el tiempo. No, es casi imposible, creo que logren la configuración perfecta de su CRM de buena primera, algo que va a ir pasando con el tiempo en la medida que haya rodaje y vamos viendo, entonces aquí tengo que hacer tal cosa, entonces, etc. Bueno, etapas comunes que algunos de los CRM les van a dar por defecto ciertas etapas. Mi recomendación es revisen esas etapas, no se queden solamente con lo que el CRM les lanzó por defecto. Y entonces por ejemplo, ahí tenemos la etapa de prospecto, que significa que hay un contacto inicial, pero que uno está calificado, entonces deberíamos buscar la reunión. Calificado, que ya se ajusta el perfil, ahí
hay que entender lo que significa calificar un prospecto a diferencia de construir un caso de negocio. Si no lo tienen claro, vean esa otra capacitación de la que le estaba hablando sobre la etapa de un ciclo de venta. La propuesta enviada, negociación, cierre ganado, cierre perdido. Casi todos los CRM les dan por defecto el cierre ganado y el cierre perdido, y algunos incluso, como HubSpot, de forma automática, cuando un prospecto pasa alguna de esas etapas, les preguntan ciertas cosas. Por ejemplo, cierre perdido, de forma automática, el CRM les va a lanzar una pestaña y les va a preguntar por qué se perdió ese prospecto. Podría ser recomendable que a lo mejor tuvieran otra etapa que no califica, porque estrictamente si en la etapa inicial de calificación lo conocieron y dijeron, no, esta persona nada que ver, esta empresa nada que ver, ni siquiera les voy a presentar una propuesta, porque no tiene sentido, ese no debería estar en perdido, porque técnicamente no es un cliente perdido, es un cliente que no calificaba, nunca debió avanzar siempre. Entonces es importante ir refinando para que no se nos vayan perdiendo o mal gestionando los prospectos después en donde van quedando. Acá entonces también de ejemplo, ¿qué es lo que significaría que hacemos entonces con los que están en etapa prospectos? La acción a realizar es realizar la llamada o reunión de descubrimiento, ¿no? Entonces a lo mejor si a un B2C y nosotros hicimos una campaña por Meta, nos tenían que dejar su número de teléfono y la siguiente acción es llamarlo. Entonces eso es lo que significa, tengo que llamar. Si está en esa etapa, porque todavía no se ha llamado. Después a lo mejor la etapa calificado es que ya se llamó y lo que estamos haciendo es tratar de agendar la reunión. Después a lo mejor la reunión ya existió y ya entonces estamos construyendo la propuesta, porque si no pasó a perdido o algo así, estamos construyendo la propuesta, entonces la acción es construir la propuesta para presentarla. Después negociación, bueno, entonces la acción es hacer seguimiento. Si está ahí, cada vez que se cumpla un ciclo de fecha que yo haya marcado como siguiente acción, lo que significa es que tengo que hacer una acción de seguimiento. Entonces, es súper importante que estén bien organizados. No hay que procrastinar, eso yo creo que es como un poco casi necesario decirlo, pero creo que es súper importante el configurar de manera adecuada un embudo y de manera adecuada un CRM para que nosotros mismos nos podamos poner una cierta presión a nosotros mismos, porque si no, lo que es muy normal que nos pase a todos es que vamos a caer o en no ponernos ninguna presión y por lo tanto no lo hacemos, o nos ponemos una presión que es ridícula porque es una presión desorganizada. Entonces, como hazlo. ¿Y qué significa hacerlo? No sé, ponerte a revisar cientos de prospectos y hacer cualquier cosa. Y eso no va a funcionar tampoco, va a funcionar una vez, pero no va a funcionar constantemente. Entonces es importante que esto, aunque estén en una etapa inicial, más aún si están en una etapa avanzada, es decir, ya tienen un proceso de ventas constante que está generando resultados de venta constantemente, esto no es una carrera de velocidad, una maratón. Entonces hay que lograr mantener un ritmo de avance constante. Y el CRM les debería ayudar a mantener ese ritmo, ¿vale? A no apanarse. Al principio es normal que nos vamos a apanar, como que estamos descubriendo, como metimos muchos prospectos, hicimos una campaña muy exitosa, después se nos sale las manos, no podemos seguir recibiendo prospectos nuevos porque no podemos tener tantas otras reuniones al mismo tiempo, y así empieza a pasar una cosa por la otra. Pero con el tiempo deberíamos aprender a irlo regulando y que todo el tiempo sabemos que entonces nuestro flujo de entrada debería ser tanto para que salgan tantos. En B2C a veces es más fácil manejar esos picos de producción, por decirlo así, porque sobre todo si ustedes tienen un producto digital, no sé, una aplicación, por ejemplo, eso no tiene costos variables, por lo tanto es como, a menos que tengan límite de capacidad, límites del servidor o cosas, es como que vayan entrando prospectos y se procesan de manera natural. Y eso es verdad, pero no es 100% verdad. Ojo con ese tipo de casos, porque una cosa es que el proceso sea muy automático y también muy corto y sin costos mayores y por lo tanto puedan manejarlo de forma fácil el que entren muchos prospectos. Y otra cosa es que lo hagamos bien, en el sentido de que deberíamos generar aprendizajes. O sea, 99% de probabilidad que yo voy a necesitar varias veces de que mi ciclo esté funcionando, esté corriendo, que hayan pasado muchos prospectos por todo el embudo para empezar a ajustarlo y saber darme cuenta que me faltan etapas, que me faltan acciones.
Y ahora le estoy hablando del CRM, ¿vale? En la otra capacitación le hablé de las etapas de ciclo comercial, pero en algún minuto nosotros lo deberíamos llevar a un proceso comercial, que debería verse como un flujo de proceso. Si han visto un flujo de proceso, parte con un circulito, después las acciones son rectángulos, los puntos de decisión son como una especie de triangulito, unas cosas en donde voy a ver qué pasa en cada caso. No hagan eso a un principio porque se van a marear, pero cuando ya están teniendo resultados constantes deberían hacerlo. Deberían tener un proceso comercial, con eso se van a dar cuenta todos esos puntos de decisión y todas esas opciones que no las teníamos tan claras porque es imposible que tengamos esa capacidad de visualización en la cabeza solamente. Y eso es lo que deberíamos después plasmar en el CRM. Entonces el CRM se debería relacionar ese proceso y en la medida que me va entregando información yo voy haciendo ajuste al proceso y voy haciendo ajuste a las etapas del CRM. ¿Vale? Eso me va a permitir entonces lo que ya le hablaba, que es ir estandarizando, que todo el equipo siga el mismo proceso comercial. Si no tengo un proceso, no van a seguirlo. Deberíamos tener igualmente un mínimo proceso. O sea, si lo estamos llevando, somos 3 socios, entre los 3 estamos llevando el proceso comercial, que nos pongamos de acuerdo mínimamente así qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, una improvisación completa. Al principio van a ser grandes etapas y cada uno le va a poner un poco su estilo, pero igualmente que al menos esas grandes etapas estén claras, ¿vale? Que algunos mínimos de lógicas también estén acordados, como por ejemplo, sobre todo si son B2B, si son B2C en un principio al menos igual lo deberían hacer, mi recomendación, pero sobre todo si son B2B, la propuesta comercial, la cotización, no se manda, se presenta en una reunión, en algo donde tengan el prospecto al frente, no simplemente mandarla por mail. Entonces esos son mínimos que deberíamos tener acordados con nuestro socio, con quien sea que esté haciendo el proceso. El CRM nos va a permitir entonces tener consistencia, que todos los clientes reciban una experiencia similar. Nos va en ese sentido también desde esa consistencia poder empezar a ver comparativas. Si yo tengo varios vendedores, por ejemplo, en algún minuto vas a ver los resultados del filtro por propietario, descargar la base de datos o ver las métricas ahí en el mismo CRM y ver los propietarios. A lo mejor me voy a dar cuenta que hay bueno, probablemente ya por los resultados de ventas fácilmente me voy a dar cuenta que tengo vendedores que venden más que otros. Pero el CRM nos va a permitir saber el por qué un vendedor vende más que otro. En qué etapa del proceso ese vendedor está consiguiendo mejores resultados. A lo mejor simplemente ese vendedor está recibiendo menos prospectos de clientes, menos leads de entrada. O a lo mejor ese prospecto, la etapa de calificación, se la está saltando o la está haciendo mal y ahí voy a visualizar ese cuello de botella comparativamente con el otro. Puede ser que me dé cuenta de que al revés, ese vendedor deja entrar a muchos al principio y por lo tanto se atasca después porque no calificó bien y después se le va de las manos y tiene una tasa de cierre muy baja. Entonces, el punto es que voy a tener resultados comparativos y eso me va a ir permitiendo ir aprendiendo de los mejores resultados para ir estandarizándolo hacia todos. Me va a permitir tener previsibilidad. Yo en algún minuto tengo que poder hacer una proyección de ventas. Si no tengo un embudo de ventas que yo pueda decir, mira, estas son las etapas. De esta etapa a esta etapa pasa el 50%, de esta etapa a esta etapa pasa el 80%, y por lo tanto, desde la etapa inicial hasta la última etapa, cierro al 10% de los prospectos que iniciaron. Si no soy capaz de decir eso, que en un inicio es lo normal que no sea capaz de decir eso, no se esfuercen a cosas que a lo mejor no están en la etapa correcta, pero si ya están en un proceso comercial, en algún momento voy a tener que ser capaz de decir eso. Si no soy capaz de decir eso, no voy a poder hacer proyecciones de venta, es decir, cuánto voy a poder proyectar vender en un cierto periodo de tiempo, en todo el año, y en qué minutos van a ir las ventas produciéndose, según cuánto dura mi ciclo comercial también. El factor temporal es algo súper importante a considerar. Y si no tengo proyecciones de venta, no voy a poder hacer proyecciones financieras serias. Y si no puedo hacer proyecciones financieras serias, no puedo hacer proyecciones de inversión. Por lo tanto, esta es la base de cualquier desarrollo empresarial que se quiera hacer. Y bueno, como ya les decía, lo más importante es que nos va a permitir optimizar y generar mejores oportunidades.
¿Dudas directamente? Ignacio, ¿alguna duda? No, por mi parte, Álvaro, todo interesante, todo bien, no tengo dudas, he estado tomando apunte de todo y después al final quisiera preguntarte por una duda, pero con respecto a la primera capacitación, que no alcanzó ahora para no interrumpir y seguir el hilo de la capacitación. Pero de momento, pues, claro. Vale. ¿Alguien alguna duda puntual? Yo, una, una duda, Sí. Álvaro. Hola. Dentro de esto es como finalmente el punto fuerte está como en incorporar en la rutina el semanal, usar el CRM, el HubSpot o lo que sea, digamos, y tener buenas prácticas, me imagino, así como planificar la semana y entre eso revisar el HubSpot y ver, no sé, por los puntos críticos, como, cuáles serían las buenas prácticas como para interiorizar el CRM en la vida de uno. Ya. Sí, una muy buena pregunta. Eso finalmente es el workflow, ¿vale? Técnicamente. Y el workflow es súper importante porque yo tengo que llegar a un punto igual como que en la vida tengo que, ojalá, no sé, pues si quiero tener un estilo de vida saludable, eso básicamente son hábitos en algún minuto, ¿no? Son como que me acostumbre a hacer tales acciones y ya sea algo que hago por defecto. Por defecto como a tales horas, por defecto como tales cosas, por defecto hago ejercicio no sé qué hora. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿vale? La única forma de que pueda llegar a manejar como volúmenes comerciales altos, llegar a los objetivos que quiero, es que desarrolle un workflow. Entonces, en la medida que yo voy avanzando con mi proyecto, el workflow va a ser cada vez más complejo, pero desde un inicio debería tener un workflow. Y eso, yo le recomendaría es que mínimo una vez a la semana yo revise mi embudo de ventas. Y ojalá sea el mismo día siempre. O sea, así como ya, los martes a tal hora, una hora como protegida, en mi agenda también protegida, para que ojalá no me agenden otras cosas ahí, etcétera, porque si no, eso siempre va quedando como de lado. Eh, entonces, sea el momento en donde yo voy a revisar el embudo y voy a realizar las acciones que tengo que hacer, porque esa es la cosa, no solamente revisar el CRM, tengo que realizar acciones a partir de eso. Entonces, el momento donde voy a escribir mi mail de seguimiento, que con el tiempo más o menos vamos a tener como una cierta plantilla casi de esos mails de seguimiento, y con el tiempo me se dando cuenta que en la mayoría de los casos es siempre lo mismo. También donde voy a trabajar a lo mejor, me voy a poner a hacer las llamadas que tengo que hacer, lo que sea. Entonces, dependiendo qué es lo que hay que hacer, de cuáles son las etapas que incluye su proceso comercial, eso va a durar más o va a durar menos, pero que haya un espacio protegido. Cuando en una empresa ya establecida, en la mayoría de los casos, y en mi experiencia, en la mayoría de los casos, la empresa exitosa al menos, esto es un ejercicio diario, es como el gerente comercial diariamente en las mañanas como prácticamente lo primero que hace y después ahí en cascada como a equipos más pequeños va cayendo, porque es la forma de ir como poniendo presión, por ahí ir marcando el ritmo. La única forma que uno puede ir marcando el ritmo es en base a los datos, a esa evidencia y a ir poniendo como la presión donde tiene que estar. Entonces, si ustedes quieren ser mega aplicados, incluso hacerlo todos los días, puede ser una muy buena práctica. Ahora, claramente, si no están manejando flujos de ventas gigantes, bueno, va a ser innecesario hacerlo todos los días. Con una vez a la semana probablemente va a estar y sobrar. Pero es importante que incorporemos eso, que mantengamos el CRM actualizado. Y otra cosa, que es como tips, si yo construí mi proceso a lo mejor todavía es bien light, son grandes etapas, pero no tengo ahí un nivel, no tengo un flujo de proceso con todos los detalles y todo, pero tengo un mínimo proceso. O si ya tengo eso ya elaborado con todos los detalles y todas las etapas. En cualquiera de los casos, el punto es cumplir el proceso. Porque algo también que veo constantemente y a todos nos pasa, es que a la hora de hacerlo, empezamos a cuestionar nuestro propio proceso. Es como, es como si estamos queriendo tener una rutina de ejercicio. Y entonces yo cuando pensé en esa rutina de ejercicio, yo dije, oye, que lo que tengo que hacer es esto otro, y no sé qué. Pero después llega el momento y me da flojera, me da pereza hacer esa rutina de ejercicio, entonces en ese momento me empiezo a hacer trampa a mí mismo. Y me empiezo a decir,
bueno, pero en realidad no, si no era necesario este ejercicio primero y el otro después, igual el ejercicio final, mejor, no sé qué. Y uno se empieza como a hacer trampa a uno mismo. Entonces aquí pasa constantemente eso también, como que es hacerse trampa uno mismo de, bueno, igual no es tan necesario eso. O sea, si yo definí que había que mandarle un mail después de que teníamos la reunión para formalizar lo que había que hacer, hazlo. A todos nos pasa que nos empezamos a engrupir a nosotros mismos, a hacer trampa a nosotros mismos, pero eso nunca va, si no sigo mi propio proceso, nunca voy a poder tampoco tener resultados medibles. Nunca voy a saber si ese proceso funcionó, estoy modificando porque se me ocurrió, y nunca voy a poder hacer resultados que sean optimizables. Entonces, esto como tips es empezar a dejar de hacerlo personal. Como que esto, por más que esta sea tu propia empresa, esto no se trata de ti. Como quien manda es el proceso. Si algo está mal, el proceso estaba equivocado, no yo estoy equivocado. Y ese proceso yo lo consensué con mis socios, si tengo asesores, lo consensué con los asesores, si están trabajando con Quiltro, lo van a consensuar con Quiltro. Pero entonces, eso ya quedó. Yo en este espacio temporal soy un ejecutor sin ningún poder de decisión. Yo hago lo que hay que hacer, yo no sé si eso está bien o está mal, yo lo hago nomás, acumulamos datos y después vemos si el proceso estaba bien o no estaba bien, si las cosas no salieron bien o no salieron del todo bien, que es lo más probable, con ensayo y error seguir mejorando, no es mi responsabilidad, responsabilidad del proceso, ¿vale? Es casi un tip psicológico, pero de verdad que es muy importante. Bueno, entonces, ya les hablaba antes de temas de que tengo que ir viendo la tasa de conversión, es decir, cuántos inician, cuántos terminan, el ciclo de venta promedio, algo que ahora no lo pueden regar mucho con eso, pero uno debería saber cuánto dura su ciclo comercial. Un ciclo comercial de B2C puede ser muy corto, puede ser de el mismo día, en el mismo momento, todo sucedió, ¿no? Igual en el B2C tampoco hay que olvidarse de que hay el ciclo comercial va a ser el tiempo promedio. Es decir, si yo tuve 100 clientes el último mes, en promedio, ¿cuánto tardaron en cerrar? En B2B, ese ciclo comercial, ese promedio, si bien a lo mejor tuve un cliente que lo conocí y en menos de un mes cerré, ya estoy empezando a hacer el negocio, a lo mejor hay otros que van a demorar un año. Y tener ciclos comerciales de meses, incluso a lo mejor 6 meses o más en B2B no es algo extraño. Y si ese ciclo comercial funciona, no es un problema tampoco, o sea, es un problema para el flujo de caja, para otras cosas, pero no es un problema en sí mismo. Se va a pagar mientras mantengamos la rueda andando. Si tengo ciclos comerciales cortos como en B2C, igual no nos deberíamos engañar porque normalmente no todos convierten de inmediato y deberíamos después implementar estrategias de retargeting, es decir, que a los que les apareció mi anuncio a lo mejor y llegaron a mi web, pero después se fueron, los voy a tratar de hacer volver hasta que compren, entonces de ahí también va a salir un parte de mis clientes y esos clientes a lo mejor demoraron una semana más en comprar, entonces mi ciclo comercial no es solamente instantáneo. Pero obviamente siempre en B2B es donde va a ser una mayor preocupación. El valor promedio del negocio, que es como, ¿cuál es su ticket promedio? ¿No? Esto si me pongo técnico son unit economic, como que es algo que en cierta instancia, si están frente a inversionistas, les van a preguntar, ¿cuál es su unit economic? Entonces, hablamos siempre de el valor de cada cliente, que es el lifetime value, cuánto me genera en mi ciclo comercial, y eso tiene que ver con el ticket promedio, cuánto les vendo por cada vez que vendo, y cuál es mi duración de ese cliente, cuánto me cuesta generarlo. Ese es otro punto importante, o sea, el costo de adquisición, que se llama técnicamente, va a salir de mi embudo. Si yo estoy convirtiendo el 10% de mis clientes, de los prospectos, básicamente, entonces mi costo de adquisición corresponde a los 100 que entraron y que se convirtieron en 10 después. Mi costo de adquisición corresponde al proceso de los 100, ¿vale? Entonces, tener en claro un embudo de venta también va a ayudarte a tener mayor claridad sobre el costo de adquisición. Y la fuente de leads. Eso también es bien importante. Es lo más normal que
por ejemplo, si un prospecto le llega porque alguien se lo recomendó, probablemente la probabilidad de que ese prospecto se transforme en cliente es muchísimo más alta que si ustedes fueron y agarraron ese prospecto de cualquier lugar o hicieron una campaña en frío, que se llama. Eso es lo normal. Entonces, yo debería tener también diferenciado después en mi análisis, mi embudo de venta se comporta de tal forma con los prospectos que vienen de tal fuente. Y obviamente debería ir privilegiando en base a eso las fuentes que dan mejores resultados. A lo mejor hay cosas que estoy gastando mucho esfuerzo en hacer para atraer prospectos por ahí y los que se transforman en clientes son muy pocos. Entonces, tal vez las debería dejar de hacer y poner ese tiempo en hacer más la otra acción que resulta mucho más exitosa. Si me quedo solo con los grandes números, los números agregados sin diferenciar por fuente de lead, nunca me voy a dar cuenta de eso y voy a seguir haciendo cosas que a lo mejor no sirven. ¿Vale? Ahora vuelvo a que eso ya también es como un criterio un poquito más avanzado, ¿no? Eso, si se ponen a pensarlo sin rodaje suficiente, también solamente se van a complicar, a confundir. Esto nos va a permitir hacer proyecciones de venta. De esto ya les hablé bastante, así que no me voy a detener más acá. Si ustedes quieren tener equipos de venta, y dice la motivación del equipo, ¿no? Entonces, constantemente veo proyectos que quieren contratar vendedores, por ejemplo, sin tener una experiencia suficiente ni un embudo de venta consistente. Entonces, un vendedor, por defecto, yo debería ponerle un sueldo base bastante bajo, ojalá, y que pueda llegar a ganar mucho dinero, pero en base a comisiones. Porque eso es el modelo de incentivos tradicional. Hay excepciones, pero normalmente eso es lo que funciona en casi todos los casos. Ahora, ¿cómo voy a ponerle un modelo de incentivos si no sé en cuánto tiempo va a ganar? Entonces, a veces veo fundadores que me dicen, no, es que voy a contratar un vendedor y le voy a dar el 10% de la venta, entonces, mire, ese vendedor va a estar ganando como $4.000 mensuales, que es bastante para esa persona y no sé qué. Eso es mentira, esos $4.000 te lo inventaste, no tienes ninguna base en ningún embudo de venta. Si viéramos el embudo de venta, ese vendedor, en el mejor de los casos, si todo sale bien, de aquí a un año más, tal vez pueda estar ganando $4.000. Lo más probable es que no, y eso no va a suceder el próximo mes, va a suceder en 12 meses más. Entonces, ese vendedor a lo mejor va a aceptar tu trato en un principio, pero ya a los par de meses se te va a ir. Entonces tengo que saber estas cosas. Algo que también no me voy a detener mucho, pero es que la mayoría de los CRM traen integraciones con estrategias de marketing, HubSpot, Salesforce, para qué decir, muchísimos traen para que yo pueda manejar ahí. Entonces, a lo mejor mis mailing a toda mi comunidad, a los que ya son mis clientes, les mantengo informados por ahí, puedo vincularlo a las redes sociales, puedo hacer muchas cosas de marketing automatizado vinculado a los CRM. Puedo vincular el servicio al cliente, si tengo algo que debería tener algún soporte estricto, entonces debería tener sistemas de tickets de soporte, hay software que son especializados en eso, puedo vincularlo, algunos CRM traen integrado eso, algunos CRM incluso traen integrado ERP, que son los sistemas para gestionar personal y temas de inventario, facturación, etcétera, o puedo integrarlo con el ERP que yo maneje, o herramientas de comunicación, ¿vale? Ahora, no nos enredemos tanto en eso. O sea, no busquen un CRM por estas características, a menos que estén en una etapa muy avanzada en donde esto va a tener un uso real y eficiente, porque si no van a terminar haciendo cosas que son interesantes, entretenidas, llamativas, pero que no eran necesarias. Analicen bien el tema de los cuellos de botella. Si hay demasiado negocio en una etapa, eso puede, durante mucho tiempo, eso es el mayor indicador de que a lo mejor hay un cuello de botella ahí. Ya debería empezar a analizar datos más específicos para encontrar las causas. Y entonces, a lo que yo ya quiero ir, a invitarlos desde ya que utilicen CRMs, pero quiero que alcancemos un poquito a revisar algún caso, al menos que tengan ustedes. Entonces, ¿alguien hizo la tarea durante esta conversación? Que alguien me diga que sí, por favor. Carolina. Estoy, pero no hice la tarea. Vale. Al que lo haya anotado, si no, vamos a anotar en vivo una versión, así del que quiera compartir.
alguien que se ofrezca voluntariamente esto, yo creo que es lo que les sería más útil, porque van a tener en vivo un feedback. Ya, ¿alguien más? ¿O vamos con Carolina? Lo intentamos acá. Entonces, estoy tratando de salir del modo de presentaciones para poder ir anotando mientras hablamos. Pero cuéntame, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería la primera etapa? La primera etapa en la que ingresan mis clientes, ¿cierto? Claro. Sí, mira, yo actualmente los estoy gestionando en una plataforma que no es un CRM, es un gestor de tareas, pero que se llama Nifty. Entonces, la primera etapa obviamente es como la de conocernos, entonces como calificación del prospecto, como entender cuál es la solución que les... ¿Cómo? Ya, porque ellos, ¿por dónde llegan? Mira, actualmente la mayoría son referidos. Todos, no tengo ninguno de campaña. Por eso no lo puse como de ejemplo. Alguien te lo refirió y básicamente esa persona te escribió. Correcto. Ya, entonces lo primero que tú empiezas a hacer con esa persona es coordinar una llamada, una videollamada. Una videollamada de inicio, sí. Ya. Entonces, esa sería la primera etapa. Más allá del nombre que le podemos poner, yo le voy a poner coordinación de primera reunión. ¿Vale? Entonces, eso es la primera etapa porque eso es lo primero. Cuando alguien aparece, entraría directo ahí. Estamos coordinando. Es lo primero que pasa. No puede pasar nada antes que eso. Ya. Con posterioridad tú te reúnes con esas personas, ¿correcto? Siguiente. Sí. Vale, y después de que te reuniste, bueno, la siguiente etapa en este caso, para ser bien fino, debería ser entonces primera reunión agendada. Claro, yo les mando un enlace a mi calendario. Claro, entonces si ya está agendado, yo los dejo en esa etapa y sé que ya no tengo que hacer nada. Pues ahí siguen la fecha de siguiente acción sería la fecha de la reunión, básicamente. Y después de la reunión, ¿qué pasa? Ya, después de la reunión tengo que ver con los chicos la propuesta, levantar la propuesta porque hay diferentes áreas. Entonces nosotros no tenemos como hasta la fecha un plan estándar. No teníamos uno, pero la verdad es que no nos ha resultado tanto como venderlo. Siempre es como todo muy customizado. Entonces lo segundo es levantar una propuesta. Ya. O sea, de esa primera reunión de inmediato las personas te dicen lo que necesitan y tú yo ya... levanto, claro. Ya, entonces una opción es que pasen una etapa que sería, voy a poner generación de cotización. ¿Vale? Claro. Porque esa propuesta ya incluye precio, eso se hace en una... Sí, siguiente. Correcto. Se hace en la propuesta inicial, que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer o un upselling o un downselling. Ok, pero ¿y después de la primera reunión? ¿Puede pasar que no quiso cotizar? También es una opción. No, nunca pasa. ¿Nunca pasa? Ah, qué exitoso es. No, es que, o sea, me pasó una vez, pero ya yo desde la reunión, no es que no quería cotizar, sino que yo tuve que decir que no porque sabía que no iba a poder, yo no estaba para su servicio, ¿me explico? O sea, mi servicio no estaba en su, es decir, como que no era lo que estaba buscando. Vale, entonces eso sería que no califica, ¿ya? Es bien importante y eso ya es más la otra capacitación, pero es súper importante que califiquemos. Algo típico es que no calificamos, nos lanzamos a lanzarle propuestas a todos y eso lleva a cuellos de botella en el embudo naturalmente. Que antes me pasaba mucho. Entonces, claro, pero pierdes tiempo porque tú haces una propuesta que no te van a pagar. Porque el cliente no está en ese punto de requerimiento de ese servicio que le estás prestando. Por ejemplo, a mí no me resulta un cliente que esté recién empezando a invertir en marketing porque no le dan los costos. Claro. Entonces, en algunos casos es un poco más flexible. Tú estabas hablando de que en tu caso es más customizado. En el caso de Ignacio, que nos contaba al principio de lo que él hace y que entonces hacía estos paneles, tiene productos, se vende directamente a, no sé, una constructora.
probablemente lo tuyo debería ser más estricto. O sea, tú le haces algunas preguntas en la primera reunión a la constructora y te va a dar cuenta si eso va para alguna parte o no. Forzarlo va a causar algo contraproducente, porque es como cuando te quieren evangelizar. Uno ya después queda con ganas de no querer ver más a esa persona. Y es como, no era el momento, en el futuro podemos volver a conversar y buena onda, pero si lo fuerzas demasiado, eso va a causar problemas. Entonces, una etapa sería no califica. Y después de entonces se genera la cotización. Lo que viene, ¿tú le presentas esa cotización, Carolina? Sí, sí. Vale, entonces ahí tienes que agendar la reunión. Claro. ¿Qué hacemos? Te escuché antes que lo decías que no es lo recomendable. ¿Qué es lo que yo hago? Les envío la propuesta y posterior a ese envío hacemos la reunión. Y ahí la revisamos en detalle y la ajustamos. Vale. Sí, bueno, siempre cuando haya una reunión de presentación o de revisión de los detalles, igual puede funcionar. Ahora, corre el riesgo de que si ya se lo mandaste, a veces te empiezan a dilatar, o sea, porque a lo mejor algo de tu propuesta no les gustó, ya no quieren reunirse contigo, porque lo consideran una pérdida de tiempo, ese es el riesgo. Entonces, en general, era mejor al revés, porque primero presento y después seguimos hablando y te sigo enviando cosas. O sea, te lo envío para formalizar después. Entonces, agenda la reunión y después de la reunión de presentación de cotización, ¿qué pasa? Generalmente lo que pasa ahí es que hay que hacer un ajuste a esa propuesta. Porque pasa que le presento como el macro, entonces de ahí decimos ya, vamos a partir con esta etapa. Entonces si está el ok, hacemos el ajuste por la etapa. Ya. O sea, como que ya ahí se le mide el pulso si eso va adelante o no. Y cuando se le hace un ajuste, ¿tú vuelves a reunirte con la persona para presentarle? No, ya ahí se envía como los acuerdos a los que quedamos en reunión y me dicen la respuesta por correo. Vale, entonces por ahora, ahí siempre depende mucho del segmento del que estemos hablando, pero mi recomendación es, ante cualquier ajuste, ya volver a reunirse. Porque puede parecer una pérdida de tiempo, pero lo que pasa es que yo voy a tener la oportunidad, si manejo las cosas bien, voy a tener la oportunidad de cerrar en esa reunión de presentación de ajustes. Porque es como, bueno, ya estamos ok, ya esto ajustamos lo que tú querías, ok. Entonces, a menos que tenga una nueva objeción, que si tienes una nueva objeción, la queremos escuchar, no que te la quedes guardadita para ti, no me la digas y me digas que no, después por algo que no me dijiste. A menos que tenga una nueva objeción, el momento de cerrar ya cuando empezamos a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, como solamente mandársela también, nuevamente darle la oportunidad a la persona de que se escape, no nos diga las cosas. Y sobre todo en Chile, yo por ejemplo cuando trabajo con proyectos de España, eso es muy diferente, pero en Chile y en Latinoamérica en general, en Argentina también es muy diferente, pero es que la gente le escapa a decir las cosas, no son capaces de decirte que no en tu cara, entonces después no se quieren reunir contigo, y eso es un gran problema. Entonces los tenemos como que hackear un poco, que es como, bueno, ya te tengo al frente, ya me tienes al frente, ya no te puedes escapar, me tienes que decir lo que quiero saber. Ya, bueno, entonces, ¿hay algo que pase después? Sí, estaba en silencio. Sí, viene la reunión como de concreción, como ya, estas son las bases, así procedemos, esto es lo que sigue. Ya, eso es como reafirmar los acuerdos. ¿Ah? Cuando te dijo que sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa etapa igual las podemos eventualmente agregar dentro de un CRM, pero va a depender, que ya son las etapas posteriores a que ganamos un cliente, ¿vale? Si nuestro proceso está hecho hasta esa etapa, que lo recomendable estrictamente sería que sí, deberíamos agregarlo y ya tiene que ver con toda la gestión de que el cliente se transforme en un mejor cliente, nos siga dando trabajo de una forma. Pero ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos la coordinación de la primera reunión agendada, generación de cotización,
agenda reunión de cotización, que entonces como ya sabemos que lo dejamos tranquilo ahí hasta que se genere la reunión. Después ya nos saltamos a que pasó la reunión, porque como les decía en un inicio, la reunión es un momento nomás. Y el seguimiento de la cotización, el ajuste de la cotización, puede ser que los prospectos vayan y vengan en esa etapa, que pasen de seguimiento, que el seguimiento es, esta persona me dijo, ya espera un poco, yo tengo que ver tales cosas, bla, 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 yo voy a poner en mi CRM que en 2 semanas más o en el tiempo que me diga la persona, tips también ahí, siempre queden en una fiesta con las personas, o sea, es como, ya, es que lo tengo que ver porque tengo que conversar con tal persona, tenemos que revisar los números, bla, perfecto. ¿Cuándo crees que va a poder ya tener eso listo? Sí, mira, yo creo que en algunas semanas, pero no sé exactamente, porque bla, bla. Bueno, mira, ¿tú crees que podrían ser en 2 semanas más? ¿Te parece bien que esto sí te contacte en 2 semanas más para que volvamos a conversar? Ya, sí. Ok, entonces, agendo en 2 semanas más. Ojalá la persona me dé una fecha, pero si no me da la fecha, yo fuerzo a quedar en una fecha, no que las cosas queden en el aire, eso es lo peor. Como porque los prospectos, incluso que quieren hacer cosas, a veces no las hacen porque quedó medio diluido y tienen otras cosas en su vida, en su mente, en su trabajo, si son un B2B, etcétera. Entonces, sí o sí que quede la fecha, y entonces en el seguimiento yo voy a ponerle esa fecha a la acción de seguimiento. Y ahí a lo mejor me va a pedir un ajuste, va a pasar ajuste, después se va a volver a seguimiento y así. Y lo otro serían los no califica, los ganados y los perdidos. Es a priori, probablemente con el uso, nos daríamos cuenta que nos faltan etapas, lo más probable. Vamos a empezar a hilar fino en las etapas. Pero de buena primera, este podría ser, Carolina, tu etapas de CRM. Y entonces lo importante es irlo manejando ahí, tenerlo asignado y con fechas para que no se me pierdan y poder manejar volumen de prospección sin que nos apanemos, por decirlo así. Ignacio, ¿tú qué piensas? ¿Este podría ser similar a tu embudo? No, ¿Tú crees que el tuyo, por ejemplo, tendría alguna diferencia? Mira, la verdad es que los procesos son muy parecidos. En mi caso, la prospección yo la trato de hacer de forma masiva, buscando por internet, quizá un poco arcaica, pero la metodología, buscando por internet los tipos de segmentos de organizaciones o empresas a las que me enfoco. Luego mi presentación inicial, que es por medio de un correo, adjuntando también nuestra presentación en PDF, donde ahí tenemos nuestro portafolio más bien de los trabajos que ya hemos realizado. Dentro de eso también tratando ahí de sacar reuniones. eh, Dentro de esas reuniones, tratar de avanzar con una presentación principal, en primera instancia, para mostrar nuestro producto. Llevamos muestras también con respecto a los paneles que te comentaba para que el cliente, el prospecto pueda ver el tipo de material. Le damos ahí, dentro de esa presentación, le contamos cómo es el proceso de fabricación, le contamos de quiénes somos, eh, empresas con las que ya hemos trabajado. Eh, Luego, después de esa reunión que tal como dices tú, un momento, eh, dejo pasar un pequeño tiempo donde después ya empezamos con el seguimiento para tratar de generar una propuesta. En ocasiones tenemos que ir al lugar para hacer una prueba de sonido. Eso ya indica un avance, porque ya al menos estamos dando un paso con respecto a que el cliente se está en cierta forma entregando a que nosotros hagamos una prueba. Después de eso viene la propuesta, que tal como dices tú, lo ideal es siempre tratar de generar también un encuentro presencial, una reunión para poder entregarla, pero ahí también cuesta a veces, porque muchas veces el cliente sabe a lo que va con esa reunión, donde va a estar de frente para poder justamente darle argumentos comerciales ante los peros que él pueda tener. Entonces, a veces también tampoco son muy de entregarse al ya, hagamos una reunión. Normalmente a veces te piden que se la envíes. Entonces Mm. ahí uno queda con las manos atadas, digamos, como para poder argumentar o darle explicaciones con respecto a los peros que él pone.
Y bueno, ya volviendo al tema del seguimiento de la propuesta, ya después tratar de hacer un cierre, si logre cerrar la venta o no, pasamos a un servicio postventa de estar siempre disponible y atento para las consultas, para lo que él quiera saber adicionalmente. También ambas, el cierre y el postventa acompañado con dentro de lo posible, con un cross-selling. En este Mm, caso, en el de nosotros, estar atento de alguna otra oficina que pueda tener él, donde tenga ese problema auditivo, alguna sala de reuniones, mm, o algún referenciado que me pueda dar que tenga también ese mismo inconveniente, problema de audición en su espacio, ese tipo de cross-selling, mm, digámoslo, amoldándonos a mm. nuestro producto. Perfecto, entiendo. Bueno, entonces tú tienes ya algunas etapas posteriores aquí al ganado que ya están trabajadas, ese cross-selling, ese tratar de ese agregar más venta, y eso es lo que debería hacer. O sea, idealmente uno debería tener ahí una etapa posterior en el proceso bien definida, y tú también tienes más etapas acá, antes de la generación de cotización, en realidad, que hay como algunas etapas intermedias que necesitas como cierta información, tienes que a lo mejor, parece que nombreas pruebas, incluso un terreno, etcétera. Es muy normal que servicios que incluyen materialidades, productos que incluyen materialidades, necesiten más etapas anteriores, y esas etapas tienen que estar bien definidas. Lo único ahí que te invitaría a revisar un poco. Eh, Primero, claro, con los clientes a veces cuesta que te den la reunión, pero primero ahí siempre es como en el mismo punto de contacto anterior, y es una llamada telefónica o una reunión, deja agendado el siguiente. O sea, lo peor es eso de verlo después. Eso como evitarlo en todos los casos, ¿vale? Porque eso es invitar a que después se te produzca un lío en la coordinación. Y a veces uno lo hace por diferentes razones, entre ellas un poco de pereza, pero no, es receta para los problemas. Entonces, si queda agendada ya es más difícil que se zafe de eso, porque y además que no es que le queremos hacer algo malo a los clientes, ¿no? Si es como solamente guiarlos en el proceso comercial. Ellos a veces se escapan porque creen que como que los va a condicionar mucho, como cuando escapas de los vendedores en las multitiendas, una cosa por el estilo. Pero si eres un buen vendedor que no está forzando a la gente, sino que está ayudándolo en el proceso, no se deberían por qué escapar de ti. Y lo otro también es que es verdad que los clientes muchas veces te van a tratar, sobre todo en B2B también, porque para ellos es una pérdida de tiempo muchas veces. Están llenos de trabajo y no quieren invertir tiempo en una reunión contigo porque a veces tienen tiempo. Entonces se van a tratar de zafar de la presentación. Ahí también es como, en última instancia se la mandas, pero que verdad sea la última instancia. O sea, intentar plantearle argumentos de por qué tiene que ser una reunión, o incluso algunos proyectos con los que he trabajado, le ha resultado bastante exitoso decirle no, no, yo no te lo voy a mandar. O sea, esto es mi política, es que yo te lo presento, esta es la forma y es la forma nomás. No tiene opción. Y eso es como medio fuerte, pero también funciona. O sea, si ya invirtieron tiempo hasta llegar hasta ese punto contigo, la mayoría no va a querer como bajarse en ese momento, ¿no? Eh, entonces, eso en ese punto. Y otro error típico que yo creo que les puede servir a todos, y sobre todo cuando son productos y materialidades de por medio, es aquí, quizá en esta parte intermedia entre la coordinación, es que no sé qué, y es enviar mucho material. El otro día estaba con un proyecto que los contactaban por Instagram, y cuando recibían ese contacto, él les pedía el mail, y al mail les mandaba como 5 documentos gigantes. Y es como, eso es receta también para el fracaso, porque es como, la persona se va a abrumar, no va a querer leer todo eso, incluso aunque hubiera sido un documento grande, es como, no, yo no quiero, la probabilidad de que no lo revises es demasiado alta, y la probabilidad de que el proceso comercial se detenga por esa razón también es alta. Entonces, como, te doy lo mínimo. El resto de las cosas van a suceder en la reunión. Ahí yo voy a manejar la situación y te voy a dar toda la información que tú requieras. Pero antes de, por los otros medios, te doy lo mínimo. Luego es respaldar, o sea, cosas que conversamos en la reunión, yo te mando información de respaldo para si tú la quieres revisar en más detalle, mostrársela a alguien más, pero no antes de que conversaran, porque abruma. Por más que a lo mejor el cliente quería eso, te estaba él pidiendo eso, después, en el mejor de los casos, lo va a ojear. Y eso tampoco era lo que tú esperabas que sucediera. Entonces,
también es algo que es muy común y causa problemas. Pero bueno, muchas gracias Carolina e Ignacio por compartir la experiencia para que sirva a todos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda antes de ya concluir? Yo tengo. ¿Sí? Sí, yo también en algún momento del proceso tengo que enviar un documento, que nosotros lo que hacemos es sintetizamos componentes alimentarios. Uh-huh. Entonces, cuando contactamos con las empresas, en algún momento tenemos que probar nuestros productos en los suyos. Y para eso tenemos que enviar una muestra o bien recibir sus productos y nosotros lo probamos en nuestros laboratorios. Ahora, el tema con eso es que para el envío de muestras necesitamos, para protegernos bien, que ellos firmen un documento de envío de muestras en las que dice que solamente van a utilizar la muestra con el fin de probar el producto y de que no van a intentar hacer ingeniería inversa o cualquier cosa para descubrir, para robar el producto, digamos. Uh-huh. Y eso es muy difícil que lo firmen. Generalmente como que... generalmente no pasa el proceso de... Les envío el documento y de ahí como que algunos dejan de responder o desvían el tema. Tenemos que seguir agendando reuniones para explicarles muchas veces el documento y eso nos complica las cosas. Como que muchas de las partes se pierden ahí. Entiendo. Entonces, te gustaría saber un poco qué hacer en esa parte del embudo, cómo destrabar eso, ¿no? Ese cuello de botella que tiene. Sí, claro. Entiendo. Ya, bueno, ahí la respuesta corta un poco sería, claro, ustedes están en biotecnología. En ese rubro, en todo lo que es ciencia aplicada y todo eso, es complejo porque los procesos son extremadamente largos. Entonces, habría que analizar el caso a caso de cómo se puede como destrabar a lo mejor esa situación para que te firmen, que ese es el tema, ¿no? Y hay estrategias prácticas, pero va a depender mucho del caso, cómo intentar cómo hacer ese juego, ese muñequeo de poner como los incentivos bien para que te firme rápido. Entonces eso habría que verlo muy detalladamente en el caso, podemos tener una reunión si quieres, pero lo que te puedo recomendar, que es lo que veo en general en proyectos de biotecnología y de ese tipo, es la parte de, acá lo tenemos como primera reunión, entonces esto es calificación. Entonces en el otro taller, está la grabación, hablé mucho más en detalle de la calificación, entonces si yo voy a invertir cualquier proyecto que tenga un ciclo comercial muy largo, más importante es la calificación, porque es como la cantidad de esfuerzo, de dinero, por tanto, que voy a estar invirtiendo va a ser muy grande. Entonces, tengo que calificar de forma adecuada el prospecto para saber si, aunque eso sea un lío después y gaste mucho tiempo y esfuerzo en que firmen y después de que firmen que el otro proceso y que después pase para la otra persona, lo importante es que sepa que eso va para algún lado. Y lo que veo en general en proyectos de biotecnología es que hacen eso sin saber si va para algún lado, porque solamente han conversado con las contrapartes técnicas, y son esas contrapartes técnicas las que quieren las muestras y todas las cosas. Y eso está bien, no te va a saltar en un proyecto así, no, imposible saltarse a las contrapartes técnicas, pero tiene que haber una contraparte del negocio, que mi recomendación es forzar el encuentro con la contraparte del negocio desde un inicio. O sea, si estás con la contraparte técnica, plantearle a la contraparte técnica, a ver, genial, entonces, sí, entiendo que tenemos que pasar por esta etapa y todo, tú necesitas tales pruebas y todo, pero imaginemos por un momento que todo eso sale bien. ¿Con quién yo conversaría después? ¿Cuáles son las siguientes etapas? Y ahí va a empezar a emerger cuál debería ser tu contraparte del negocio posterior, o incluso emerger que no hay una contraparte de negocio posterior, y eso es una señal de que a lo mejor no hay un negocio posterior. Contrapartes técnicas a veces se inventan como castillo en el aire. Y lograr forzar el tener una reunión con esa otra persona, con la contraparte del negocio, lo más rápido posible. Cosa de que desde ahí vamos a tener una validación si el negocio va a ir para algún lado, porque si no podemos hacer todo el esfuerzo en las validaciones de la contraparte técnica y después nos damos cuenta de que no había negocio tampoco, o que la contraparte del negocio va a poner otros peros. Entonces, otras cosas habría que analizar bien más detalle el caso específico, pero esa es mi recomendación, poner mucho más esfuerzos en la parte anterior de la calificación del potencial negocio, para no desgastarse en toda esa parte
que es como lo que a Ignacio también le pasaría en que él tenía bastante etapa ahí ante la generación de cotizaciones. Entonces, si uno tiene mucho esfuerzo aquí, que en el caso tuyo, si una empresa de biotecnología, tus esfuerzos aquí son descomunales. Entonces, la calificación es más importante todavía. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, no, o sea, igual tenemos claro más o menos qué empresas son sobre todo las que más se interesan en nuestros productos, porque, o sea, nuestro producto igual, por ejemplo, sintetizamos cosas naturales, eh, y entre ellas tenemos un conservante, por ejemplo. Entonces, sabemos muy bien que las cosas, las masas sin gluten, por ejemplo, para poder mantenerse, no sé, el pan, por ejemplo, para poder levantarse y todo, ocupa mucha humedad cuando no tiene gluten. Entonces, se echa a perder muy rápido y cuando se preocupan por la alimentación saludable, el conservante le funciona muy bien. Y como que al principio siempre como que les llama mucho la atención y todos están muy dispuestos a probar el producto y todo, pero cuando le llega la hora del documento es cuando como que desconfían mucho. Es que hay un tema de desconfianza a lo mejor con el documento y todo, y eso se puede trabajar, pero también hay una probabilidad de que a lo mejor el caso de negocio no esté bien aceitado. Entonces, te invito podemos tener una reunión si quieres, pues ahí hablarle a Liz, después te va a mandar un mail y podemos agendar, pero revisa también el otro taller, porque el tema está ahí en que la calificación, o sea, aquí lo estoy hablando como calificación, pero sería calificación y después diagnóstico. Y el diagnóstico es armar el caso de negocio. Entonces, si no, es como que yo le quiero vender a una persona, porque esa persona, yo vendo zapatillas y quiero venderle zapatillas a esa persona porque esa persona tiene TPS. Y entonces a esa persona le da curiosidad a mis zapatillas y hablamos de las zapatillas y todo. Pero eso es un abismo de diferencia a que esa persona realmente algún día me vaya a comprar esas zapatillas. Porque no porque tenga pie y se pueda poner las zapatillas, va a querer comprar las zapatillas. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico mucho más detalladamente y armar el caso de negocio. Entonces, ve la capacitación anterior y si quieres nos reunimos igual para analizar bien el caso. Ahora, en honor al tiempo también, darle las gracias a todos por asistir. Ahí les va a llegar un mail de parte nuestra y si quieren seguir conversando pueden pedirnos una reunión. Así que muchas gracias, que tengan buena semana.